nuestros invitados nos van a hablar. Lo hemos hecho, esos análisis lo hemos hecho en 3 dimensiones. Una dimensión socioeconómica, una de memoria e identidad y otra sobre los análisis del proyecto. También nos hemos permitido analizar o revisar en algunos de los talleres cuáles son esos impactos directos que se tienen sobre las mujeres, porque sabemos que muchos de estos proyectos o muchos de estos procesos tienen un impacto directo en la vida de las mujeres y nos hemos interesado también por analizarlos y por dejarlo presente. Entonces, insisto que hoy vamos a abordar sobre este tema. Pero antes de darle la palabra a ella y a ellos, les voy a contar cuál es la metodología de este espacio. Paola, Cristian y Eliazar tendrán 15 minutos cada uno, cada una, para hacer su intervención, para presentarnos los elementos, para presentarnos los análisis y ese trabajo que vienen realizando, no solamente en el marco del proyecto, sino que vienen realizando por años, insisto, junto a otras organizaciones y otros amigos y amigas de sus territorios, allá. Entonces, hoy van a venir a presentárnoslo, tendrá cada una y cada uno 15 minutos para hacerlo. Al terminar, vamos a tener también a Alfonso, que en 15 minutos también nos ayudará a comprender la globalidad de ese asunto y al terminar vamos a abrir la palabra para que quienes están aquí presentes, pero también quienes nos están viendo a través de la transmisión, puedan hacer sus preguntas, tener las devoluciones, hacer los comentarios y bueno, todo lo que les pueda despertar este espacio y esta conversación que tenemos. Bueno, llegó entonces el momento de escucharles. Les voy a presentar a Cristian Álvarez, que es el primero en intervenir. Él es habitante de la zona nororiental de Medellín, es sociólogo, es periodista comunitario e integra la corporación Mi Comuna, una organización que junto a la corporación Convivamos, la Corporación Cultural Nuestra Gente, la Fundación Oasis Urbano, conforman la alianza Zona Nororiental. Esta alianza, en articulación, en juntanza con otras organizaciones como Citibundas, Trisilab, Corporación Renovación, la Veeduría del Plan de Desarrollo de la Comuna 6, la Veeduría del Barrio Sinaí, se han juntado entonces para realizar el análisis y para traer muchos de los elementos de los que Cristian hoy nos va a hablar. Cristian, te escuchamos. Gracias, Marce. Bueno, es una alegría estar acá con ustedes, con todas, todos, todes. Primero saludarles, agradecer a Corporación Región y a la Línea de Derecho a la Ciudad del Territorio esta invitación. Y Marce ahí me acaba de ahorrar varios minutos porque lo que quería decir es que eso no es Cristian quien lo dice, sino que yo intento recoger un poco lo que se ha hablado con todas estas organizaciones del norte de la ciudad de Medellín y también de un proceso que junto a la Alianza Zonal tenemos que se llama Escuela Territorial de Barrios a Borde de Río. Entonces voy a intentar como pararme desde ahí para plantear para intentar desarrollar esas preguntas que nos envían. Lo primero es que vamos a hablar de esto, del macroproyecto Río Norte, ¿cierto? Ahí están como todas las áreas de intervención estratégica de la ciudad, pero específicamente nos vamos a centrar en esta, que es el macroproyecto de Río Norte. Y en la próxima quisiera primero hacer como un contexto breve de 3 territorios, sí, específicos, que uno es, bueno, son los 3 territorios que toca de manera específica y particular o impacta de manera específica y particular el macroproyecto a través de un proyecto específico del macroproyecto que es el proyecto de Parques de Río Norte, ¿cierto? A través de sus supuestos 300.000 metros cuadrados de espacio público que va a construir en el norte de la ciudad y de norte a sur tenemos Las Vegas, tenemos el Sinaí y tenemos Palermo. Y lo que está en fucsia es el área de intervención actual, que básicamente coge un poco desde la estación Acevedo y va hasta la calle 102, creo que es esa, que es ya Santa Cruz. Alrededor de eso son
más o menos, o la alcaldía proyecta más o menos 70.000 metros cuadrados de espacio público. ¿Sí? Esa primera área de intervención, digamos, tuvo impactos en viviendas, pero habían alrededor de 8 hogares en este espacio, distinto a lo que es Las Vegas, Sinaí, Palermo, que para que nos hagamos una idea aproximada, yo ahí hice unos cálculos bastante de sociólogo. De Las Vegas estamos hablando de unos 7.000 metros cuadrados más o menos, del Sinaí estamos hablando de unos 39.400 metros cuadrados más o menos, y de Palermo unos 60.600 metros cuadrados más o menos, ¿cierto? Eso en suma es la mitad de todo lo que sería Parques del Río Norte, es decir, eso va a impactar esos. Y no tengo los datos de Palermo ni de Las Vegas en términos de hogares, pero el último que tuvimos del Sinaí, que fue en pandemia, el Sinaí, no sé si lo recuerdan, es el barrio que encerraron durante la pandemia, el único barrio de Medellín que encerraron durante la pandemia. Pues a raíz de eso se hizo un censo y más o menos algunos datos que logran, que nos dieron, porque el censo nunca nos lo entregaron, fue que habían alrededor de 900 familias, pero hablando con la veeduría del Sinaí, con varias personas que se mueven como en este campo, hoy podríamos estar hablando de más de 1.000 familias en ese espacio, ¿cierto? Y ahí conecto ya con los impactos, y es que si en el Sinaí hay más de 1.000 familias, pues de 60.600 metros podríamos tener muchísimas más. Estamos hablando que en ese espacio de esa intervención vamos a tener un impacto a más a unas 1.500, 1.800, hasta yo me atrevería a decir que 2.000 familias, porque los subregistros son altos, ¿cierto? Son zonas poco accesibles, inclusive para nosotros, pero donde, digamos, bueno, contar no ha sido tan fácil, digámoslo así. Entonces, desde ahí es como, este es el lugar del que vamos a hablar, ¿cierto? Del que nos vamos a enfocar. A partir de ahí, pues ahí están, lo que intuimos es que se activarían los planes parciales, que en esa zona están proyectados 11, si mal no estoy, el macroproyecto tiene 11 planes parciales, y lo que haría sería activar, que además los planes parciales los acabaron de actualizar bajo el decreto 1113 del 2023, o sea, está ahí calientico para leerlo. Yo no pude profundizarlo, pero palabras más, palabras menos, lo que está diciendo la alcaldía es, vea, renovar eso allá está haciendo muy difícil. Entonces, vamos a renegociar las ideas, pues las renegociemos lo que tenía el macroproyecto inicialmente para facilitar la renovación urbana de esa zona de la ciudad. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el decreto, si bien habla mucho de vivienda, habla mucho de política pública de protección a moradores, la lógica de la renovación urbana es tumbe y haga. O sea, y cuando tumba y haga, no solamente tumbo y hago una infraestructura, también tumbo y hago o modifico mejor el tejido social, modifico valores que están muy anclados, digamos, a esa idea de lo popular. Aquí conectando, por ejemplo, con María Clara de Chavarría en el encuentro pasado, ella un poco hablaba, pues, entre muchas cosas, pero hablaba de unos valores muy anclados a lo popular y planteaba el tema de la solidaridad, ¿cierto? La solidaridad vecinal, digamos, vecinos y vecinas que tienen lógicas diversas de subsistencia y de vivencia, digámoslo, en el espacio, en ese espacio vivido. Tenemos un asunto de impactos muy fuertes en la cultura viva comunitaria, que en este territorio, digamos, se ha desarrollado. La cultura viva comunitaria es un movimiento latinoamericano, pero en Medellín particularmente esto ha sido muy fuerte y es lo que ha permitido también grandes cambios y grandes transformaciones en nuestros territorios populares. Hay un asunto particularmente con el Sinaí, me voy a referir mucho al Sinaí, que es el lugar que más conocemos o que más conozco, pero el Sinaí particularmente tiene mucha población víctima de violencia que ha sido desplazada y redesplazada
incluso hasta en 3, 4 ocasiones, ¿cierto? Y estamos hablando que un proyecto urbano, una intervención urbanística, también va a incurrir en esa revictimización de las personas, digámoslo así. Ah, puta, 5 minutos. En términos de lo económico, aumentos de costos de vida, creo que eso no es un secreto. También el aumento, la afectación de las economías populares. Otro dato importante es que la mayoría de estas personas viven de la economía informal. Y en ese vivir de la economía informal, ese tipo de intervenciones, digamos, no piensa mucho en ese asunto, que son temas de sobrevivencia, digamos que cuando mucho el 10, 15% de esta población tendrá un empleo formal. El otro vivirá de la subsistencia, vendedores ambulantes, bueno, oficios varios. Un asunto muy importante que tiene que ver con el desarraigo de las personas con el territorio. Y yo quisiera conectar todo este asunto con el tema de la vivienda. La zona nororiental es una de las zonas que más déficit habitacional tiene y que si bien el plan parcial los planes parciales de renovación plantean dentro de su objetivo atender eso, no es vivienda para las personas de los barrios populares o para las personas que habitamos ahí en su mayoría, porque plantea todos los tipos de vivienda y en ese todos los tipos de vivienda hay un asunto real de nuestros países, de nuestras ciudades, en estos modelos neoliberales de planeación de la ciudad que tiene que ver con la financiarización de las ciudades. Y en esa financiarización, por ejemplo, la vivienda entra ahí. Ya tenemos modelos de vivienda muy distintos donde el mercado inmobiliario, más bien el mercado financiero, también impacta directamente en este asunto, ¿cierto? Entonces ya no tenemos meramente la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario, la vivienda de mercado pues normal, de compra y venta, sino que tenemos otro montón de modelos donde podemos comprar fracciones de vivienda, ciertos modelos que son meramente financieros y que Medellín hoy tiene un gran, o sea, está fuertemente impactado por ese modelo financiero, de ver la vivienda como un asunto más financiero que como un asunto de derecho para la población. Y seguimos siendo además una ciudad receptora de migración, tanto de interna, colombiana interna, como de otros países, que también es importante que necesitan atender ese asunto del derecho. Entonces, ¿tengo tiempo? 3 minutos. ¡Ah! Excelente servicio. Y con eso también me gustaría conectar un asunto. Aquí estoy dando muchas ideas globales, pero la idea es que conversemos y está asociado también a, venga, espacio público, sí. Incluso en el periódico Mi Comuna 2 tenemos un artículo central en la edición 96 que se llama Escuelas, Barrios de Borde de Río, donde se plantea esa discusión, espacio público, vivienda. Y lo que decimos es, no es ni la una ni la otra. Ambos son derechos y ambos los necesitamos. Pero en Medellín, últimamente, sí hay que preguntarse, espacio público, ¿para qué? ¿Para quién? Porque el espacio público también está siendo rápidamente mercantilizado para prácticas, para otro tipo de prácticas y no para la sociabilidad o socialización, digamos, de la ciudadanía. Entonces ahí es un asunto como bien interesante que entra con Parques del Río, con los planes parciales y sobre todo con el tema de la vivienda, pues que lo quiero como dejar ahí. Cristian, muchas gracias. Pues bueno, ya vemos que Cristian nos trae los análisis que estamos haciendo sobre la parte norte de la ciudad de Medellín. Aquí decir que no es solamente la alianza, insisto, sino otras organizaciones también de la zona noroccidental que vienen también articuladas a este análisis que estamos haciendo sobre este macroproyecto y lo que trae para quienes habitamos el norte de la ciudad de Medellín. La idea es que vamos haciendo
preguntas, pues ahorita al final yo a Cristian le quiero dejar una y es que nos amplíe la información sobre qué son planes parciales, ¿cierto? ¿Qué está esto de planes parciales y por qué se vuelve tan importante ponerle el ojo a estos planes ahí en la zona nororiental de la ciudad? Y yo no sé si voy a embalar a una de nuestras compañeras o Cristian ahorita toma la palabra, pero durante este proceso también nos hemos tomado el tiempo de preguntarnos qué impactos trae este proyecto para las mujeres. Entonces, por aquí veo a Diana que de pronto ahorita quiera hacer alguna intervención sobre ese tema, porque el impacto sobre las mujeres lo trabajamos con las mujeres, es decir, fueron las mujeres que vienen participando en este espacio quienes tomaron la palabra y el protagonismo para responder estas preguntas. Entonces, bueno, por ahí también voy dejando provocaciones. Ahora les voy a presentar a Paula Medina. Ella es habitante del municipio de Bello, es abogada, es especialista en derecho administrativo, es gestora cultural y defensora de derechos humanos, es integrante de la veeduría Mujeres que Ven, donde junto a la Corporación Las Sabinas, un cerro de historias, el Teatro Tecot, Uniminuto, han estado realizando los análisis sobre la plaza de mercado Nueva Generación. Escuchemos entonces a Paula. Bueno, yo quiero como presentar las personas que de pronto no les gusta ir a Bello, tienen miedo de ir a Bello, o están locos, como se les pregunta, ¿está loco o va para Bello? Porque siempre teníamos que en Bello está el hospital mental, entonces cuando el tema de la curva de Rodas, el relleno sanitario, entonces siempre hemos tenido, o ahora entonces está la planta de tratamientos residuales, y entonces Bello siempre ha tenido como los espacios y la problemática de un conflicto urbano muy prolongada en los años 80, 90, y ahora se reactivó en los años 2017, 18 y 19, incluso en pandemia. Entonces tenemos muchos estigmas, muchas problemáticas, y hay muchas personas que les da miedo, les da pena ir a Bello. Por ejemplo, yo les decía a ustedes cuando iniciaron el proyecto, yo les decía, ay, muchas gracias, qué bueno que vinieron por aquí, porque es que venir por aquí a los de Medellín no les gusta, pues a algunos no les gusta. Pero entonces se les agradece, quisimos ser bien hospitalarios, entonces esos recorridos territoriales que tuvimos, y quisimos a ustedes mostrarles la otra cara de Bello. Y también fue un ejercicio de inteligencia colectiva muy interesante y de integración con actores culturales y sociales que ni siquiera entre nosotros mismos nos reconocemos, porque a veces en los liderazgos también se encuentra eso. Somos unos liderazgos aislados, individuales, cada cual por su camino, y precisamente eso es lo que da la dificultad de construir ciudad o de también analizar las problemáticas fuertes y estos impactos que nos generan estas obras de infraestructura, en este caso una obra multimillonaria, porque para mí una cifra de 25.186.128.048 me parece, para un municipio como Bello, que no es ciudad, distrito, capital, ni de primera categoría, es de categoría especial, sino que es un municipio de primera categoría que tiene muchísimas problemáticas económicas, sociales, de inequidad, de desigualdad, de pobreza extrema, y se invirtió en una obra, una mega obra, que para mí se me parece mucho a la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, que les decía la vez pasada. Bello tiene similitudes con los laberintos de Jorge Luis Borges y tiene similitudes con las ciudades invisibles de Italo Calvino. Ahí está. Entonces, precisamente les voy a mostrar unas fotografías tomadas de un peritazgo, un informe técnico de una de las demandas en contra de esta mega obra de infraestructura y la administración. Entonces, en este caso, entonces está en la entrada, en la parte de atrás, en donde queda el local de don Mario Jesús Agudelo. Isa, me pasas la otra. Son unas foticos. Eso.
Sí, son unas foticos. Entonces ahí está el local en donde todos los amigos, vecinos, todas las personas teníamos un punto de encuentro, en donde estaba, por ejemplo, doña María, que dicen que ya murió, creo que falleció en diciembre, ya estaba muy viejita, en noviembre o diciembre del año pasado. Esa es doña María, que es hay unos cargueros, teníamos una cultura de cargueros, entonces eran unas personas que tenían ciertos apodos por afecto y eran siempre los que se ofrecían a atender o a cargar, y ella era una de las cargueros, porque la plaza de mercado tiene más de 80 años desde que inició en el parque, luego desde que se trasladó a este sector. Y sigamos con la otra, sí, era la vieja plaza y sus alrededores. Aquí está el local de don Mario, que tenía 3 locales por los que pagaba Industria y Comercio, y era uno de los 6 que se rebelaron a ser desalojados, y precisamente hasta el último momento se aferró a la plaza de mercado. Son unos arraigos, una cuestión que es él viene de una cultura campesina, una idiosincrasia campesina, a pesar de que vive en la ciudad, pero su mentalidad y su manejo comercial es netamente campesino. Y aquí está una muy importante, porque precisamente analizando para el día de hoy esta demanda administrativa de reparación directa y la contestación, se hablaba de unas intervenciones de mitigación, y yo quiero que ustedes, los urbanistas, vean que mitigación en paisajismo significa estas materas. Me la colocas más grandecita. Estos son los alrededores de la plaza cuando estaba en proceso de construcción. Y la siguiente foto, donde se ven unas materas, y eso es que un trabajo de paisajismo y urbanismo y un trato digno en estos contenedores, que yo les digo containers, ellos les dicen módulos. Para mí son unos containers porque son de lata, son demasiado, son 79 comerciantes que hay ahí reubicados, no tienen servicios públicos, no hay acceso a un trato digno. Y sigamos con los siguientes, el tema, la problemática de las basuras en la plaza, a los alrededores de la plaza también. Apenas hace poquito mejoró un poquito, mejoró porque tuvieron que colocar una infraestructura de aseo gigantesca, pero igual todos estos últimos 3 años, 8 meses de la obra, de que fue el proceso de desalojo y de que fue el proceso de concertación o no, todo el manejo y el mal uso del espacio público es otro. Entonces ellos están pegados de una institución educativa. Fernando se llamaba, ¿cómo es? Esperanza, ¿cómo es? Instituto Jesús de la Buena Esperanza. Entonces ahí, y yo los llamo los nuevos invisibles, porque ahorita, seguime la última si es que hay alguna otra. Porque ahora están trabajando, pero para efectos de marketing, esa. Exacto, esa sí puede ser más grande. Entonces, para efectos de marketing público, se trabaja, estamos desarrollando el mercado local, el mercado campesino, pero analizando también la ordenanza 41 de diciembre, que es la que regula el plan estratégico de plazas de mercado a 2040. Resulta que ahí hablan de promoción del mercado campesino y es otra forma de segregación y aislamiento. Entonces, por un lado están los campesinos como sujetos de protección y en el tema cultural y de mercado local, y por el otro lado están estas personas afectadas por esta obra que no las menciona nadie. Los que son promovidos son el nuevo mercado local de campesino, pero para efectos de utilización, como mostrar que se está trabajando por la economía local, pero no con los verdaderamente afectados por la obra, en este caso, que está en mora. Esta obra ya debió haberse entregado, pero llevamos 3 años y 8 meses, una obra multimillonaria que no ha sido entregada.
Entonces yo hice el ejercicio. Fue muy, quiero que veas un videíto, porque precisamente en ese video, 3 minuticos del videíto, y el ejercicio que hice fue indagar con una veeduría que es una veeduría creada por la misma administración y con la otra veeduría, que es una veeduría que refleja ese el otro impacto, el impacto psicológico, psicosocial de la, proyectame el videito, de precisamente estos obras que violentan y vulneran derechos fundamentales, derecho a la ciudad y al territorio. Entonces ahí está un personaje, él es un personaje para la ciudad, a mí no me da vergüenza, es un tío materno, pero es precisamente como si fuera el Quijote y Sancho Panza, eso es una cosa tremenda, pero son personas que han dedicado todos estos años. No, esa plata hasta hoy y tampoco al mercado. No plata hasta hoy y tampoco aceptaron firmar no volver a ninguna plaza de mercado. Necesitamos ese fallo ya mismo para demostrar que la jueza o el juez administrativo del circuito de Medellín jamás le dijo a la alcaldía que exigiera paz y salvo de industria y comercio, de impuesto predial, que informes de libros contables y no contables, por Dios, unos campesinos en una plaza de mercado cuando lo acaban en 2021, y pidiendo lo imposible, como también, qué pesar, cayeron en su ingenuidad y los casi 200 comerciantes que sacaron el 2021 firmaron para echarle mano a la platica porque quedaron tirados. Entonces firmaron, dice que no volverá a la plaza de mercado. Vayan consiguiendo. Es como luchar contra la corriente, y precisamente los 3 interrogantes que tú me hacías, yo hice el ejercicio de preguntarles entonces a Sogesco y preguntarle al señor Alberto, mi tío, qué opina, y entonces siempre es, no, sencillamente, hay unos que son los incluidos y hay otros que son los excluidos, hay unos que son las personas que hacen parte del proceso institucional y administrativo y hay otros que son los marginados. ¿Será automarginamiento? Puede ser, o será sencillamente solamente la mirada negativa. ¿Qué hicimos en este proceso de mirar los impactos económicos, políticos, sociales, culturales? Hicimos como tratar de encontrar ese equilibrio entre los dos extremos, entre el extremo de ser una falsa veeduría que está sencillamente acomodada a lo que te diga la administración y las nuevas EDUs, porque nosotros en Bello no teníamos una empresa que manejara miles de millones y que nadie les hiciera veeduría. O este Quijote que ya se quedó sin su Sancho Panza porque precisamente en este proceso a los compañeros le dio un derrame cerebral, una cosa, es tremendo. Entonces, mira que es como decir, hay una desconfianza institucional, hay un desconocimiento de derechos fundamentales y de procesos de concertación y construcción de ciudad con todas las miradas. Y hay sencillamente una sensación de incertidumbre, porque no creemos que realmente tengamos los funcionarios idóneos, competentes, que generen un verdadero desarrollo económico y un desarrollo urbanístico integral en la ciudad de Bello, y que todas estas obras, incluida el Parque de Artes y Oficios, e incluida que la obra del adulto mayor, incluida que la obra del centro administrativo, nos tienen como locos, porque me dice, bueno, ¿y a qué se le hace aquí proceso de seguimiento ciudadano? ¿En dónde van a llegar nuestros recursos? Y si realmente van a generar unas condiciones de desarrollo equitativo o no, porque nosotros, por ejemplo, tenemos pendiente trabajar este plan estratégico precisamente
de cómo se implementan estas plazas de mercado de nueva generación o plazas que también llamaban Plaza Antioquia, y cómo estos mercados campesinos, sin que sean otro ejemplo desde el punto de vista urbanístico de gentrificación por expulsión directa o indirecta. Y en el tema de las mujeres, pues mayor todavía, porque entonces estamos hablando de las mujeres campesinas, de las mujeres emprendedoras, de las mujeres artesanas y de las mujeres también activistas y lideresas que estamos ahí y que por el hecho de levantar nuestra voz y expresar las cosas también vamos a entrar en un nivel de riesgo, ¿cierto? Porque sabemos que hay actores que no necesariamente sean los más legales. Era eso. Bueno, ¿Quieren lo reír un vamos a ratico poner conmigo? para poderlo escuchar. No recibieron esa plata hasta hoy y tampoco aceptaron firmar no volver a ninguna plaza de mercado. Necesitamos ese fallo ya mismo para demostrar que la jueza o el juez administrativo del circuito de Medellín jamás le dijo a la alcaldía que exigiera paz y salvos de industria y comercio, no recibieron esa plata hasta hoy y tampoco aceptaron firmar no volver a ninguna plaza de mercado. Necesitamos ese fallo ya mismo para demostrar que la jueza o el juez administrativo del circuito de Medellín jamás le dijo a la alcaldía que exigiera paz y salvos de industria y comercio, de impuesto predial, que informes de libros contables y no contables, por Dios, unos campesinos en una plaza de mercado cuando lo acaban en 2021, y pidiendo lo imposible, como también, qué pesar, cayeron en su ingenuidad y los casi 200 comerciantes que sacaron el 2021 firmaron para echarle mano a la plática porque quedaron tirados, entonces firmaron, dice que no volverá a la plaza de mercado. Vayan consiguiendo abogados, por Dios. Yo respondo en este momento que todo está a favor de los señores Rafael Pedro Pérez Ocampo y Mario de Jesús Acudelo, que ahora en el otro video se mostraron las caras de ellos. Muchas gracias, feliz tarde. Mirar y no está diciendo mentiras. Como Paula lo decía, teníamos muchas expectativas al entrar al municipio de Bello y nos encontramos con estas mujeres y estos hombres que llevan muchísimos años haciendo procesos de veeduría en su municipio y haciendo también ese ejercicio de control social a la gestión pública y pues con todas las luchas que tienen que ver con la dignidad para las personas que viven allí. En el bloque, en la dimensión de memoria e identidad, por ejemplo, nos dábamos cuenta de los grandes aportes que ha hecho este municipio al área metropolitana, la importancia de la presencia, por ejemplo, de la industria ya con la presencia de Fabricato, el gran aporte que hicieron con la huelga obrera, la importancia de tener mujeres referentes como Betsabe Espinal, bueno, y muchas otras mujeres que en el presente, como Claudia, como Paula, Claudia que está por aquí, por eso la menciono, como ahorita, vienen haciendo también este ejercicio de seguir con el control social y con la presencia de la ciudadanía organizada para la garantía del derecho a la ciudad, al territorio y la garantía de los derechos humanos. Entonces, por ahí también, para que vamos pensando preguntas para ellas, porque la verdad es que el ejercicio que hemos realizado es bien interesante. Yo les voy a presentar a Elías Cadavid, habitante del municipio de Barbosa, líder comunitario, líder social, hace parte del Consejo de Desarrollo Aldea Los Meandros y junto a hombres y mujeres de ese municipio, quienes integran otras organizaciones como la Veeduría de los Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa, la Mesa de Víctimas, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, llevan años haciendo ejercicios de veeduría y siguiéndole la pista a proyectos como Tren de Cercanías o Tren del Río. Elías, tu momento. Muy buenas tardes para todos. Compartir un poquito las experiencias que hemos tenido en este trabajo, digamos, de territorio
Inicialmente llegamos a este proyecto porque, a ver, en Barbosa estamos organizados, digamos, en cada una de las zonas o denominadas aldeas dentro del sistema municipal de planeación y presupuesto. Estas aldeas son unas agencias locales de desarrollo. En el caso concreto nuestro, la aldea Meandros, que inicia en la vereda Filo Verde, donde está el Parque Las Aguas, y llega hasta la cabecera del corregimiento Atillo. Es exactamente la zona suroccidental de Atillo. Y cuando hacemos control social y todos los procesos, digamos, de territorio, nos encontramos que en el tema de servicios públicos específicamente se venía presentando una dinámica bastante difícil alrededor de lo que fue el sistema ferroviario o el antiguo tren. Cuando llega este proyecto Tren de Cercanías, que esto se viene hablando ya hace unos añitos, pero concretamente hace 2, 3 años, ya se plantea como el Tren del Río. A este proyecto se le nombra una gerencia de proyecto. Con la gerencia de ese proyecto tuvimos la posibilidad de que nos contaran un poquito como cuál era el recorrido, que inicialmente había una etapa desde lo que es la estación Aguacatala del metro y llega hasta la área urbana de Barbosa. Tiene unas estaciones en cada municipio. En el caso concreto de Barbosa sí se habla de 3 estaciones, una ahí en el Parque Las Aguas, otra en el Atillo, que es donde va a quedar todo el sistema logístico y que está conectado con lo que fue la antigua Hacienda de la Universidad de Antioquia, Hacienda del Progreso, que es todo un predio, yo diría que es la zona más urbanizable y que fue la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, y que hoy por hoy lo ve uno como un lote de engorde que lo tiene la universidad y en su momento lo integrarán a este proyecto. Entonces, básicamente, este es un proyecto de movilidad que en una etapa inicial iría desde la Aguacatala hasta el área urbana de Barbosa, pero está proyectado también para el transporte de carga y específicamente para el tema de los residuos sólidos. Sería un proyecto que utilizaría también esa actividad, y eso lo haría en una segunda etapa porque inicialmente está planteado para movilidad de pasajeros con el fin de acogerse al tema de ley de metros que permite que la nación entre a hacer un cierre y unos aportes financieros importantes. Entonces, dentro de esa dinámica, dentro del desarrollo de ese proyecto que nos contaban, va a seguir en un 80% el trazo de lo que es la antigua vía del tren, que cuando vamos en el metro vemos todavía, nos asomamos algunos tramos de esos rieles viejos. En el caso nuestro, en el corregimiento Atillo, que es donde está ubicada la aldea Meandros, y el Consejo de Desarrollo, que es donde participan diferentes actores de acciones comunales, de los acueductos comunitarios, de las veedurías. Está la Asociación de Víctimas de la Primavera, por ejemplo, que es uno de las comunidades, de las veredas o asentamientos que van a ser fuertemente impactados porque se ubicaron unas 300, 400 familias alrededor de la vía férrea. Incluso en algunos sitios es muy charro porque utilizaron los mismos rieles del tren para pavimentar, y es el sitio de encuentro, y al lado y lado de la vía férrea hay entonces todo el referente comunitario, y eso se volvió ya el sitio donde la mayoría de la población que es desplazada y que ha sido víctima de la violencia, pues encuentran ahí algún arraigo, ¿cierto? Entonces, en ese trabajo inicial, que es unos estudios o unos diagnósticos ambientales que hacen socioambientales, que son previos al otorgamiento de la licencia ambiental, ahí nos empapamos de que se está recogiendo toda una información alrededor del proyecto. Allí hay una organización comunitaria, básicamente representada por la Acción Comunal y la Asociación de Víctimas, y las otras organizaciones del territorio, unas 15 organizaciones, nos integramos en torno a ese proceso, porque consideramos que este tema el derecho a la ciudad del territorio, que de alguna manera este enfoque es bien creativo y es bien novedoso, porque permite abordar unas miradas que de pronto no se tenían lo suficientemente organizadas o planificadas. Por decir algo, en el diagnóstico, en el trabajo que se hizo con este grupo, que somos ocho líderes de la zona, empezamos a mirar
todo lo que es la variable sociocultural y cómo entran los distintos actores del territorio a ser afectados o impactados por el proyecto, el tema económico, el tema territorial, el tren, por ejemplo, crea una nueva barrera. Antes era el río el que nos dividía entre los de, digamos, el occidente y la parte oriental. Ahorita este tren va a crear una barrera territorial, incluso algunas familias van a quedar a un lado y otras al otro, quedan partidas. No sé cómo estarán pensadas la conectividad de esos sectores. El mismo municipio, Barbosa es un municipio de cuarta categoría y digamos que no sucede como acá en la ciudad, que en la ciudad, digamos, la planeación, obviamente los grupos de interés y los grupos que tienen, digamos, más incidencia, pues generan estas dinámicas, inciden muy fuerte en esa planificación. Nosotros como municipio de la periferia, lo que hacemos es no tanto participar de proceso de planificación, sino que básicamente se parecen esos proyectos. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia muy fuerte con la central hidroeléctrica Río Grande 2, después nos llega la doble calzada que pues en un componente de financiación nos pone el tema de valorización encima, primera y segunda etapa, algunas propiedades quedaron con 2 valorizaciones, después queda instalado el peaje que era hasta el 2019, pero que por una prórroga se fue para el 2045 y eso parte, digamos, territorialmente e inmobiliariamente el área metropolitana porque las dinámicas del peaje hacia acá son unas y el peaje hacia allá son otras. Entonces, cuando hay tanta debilidad institucional, ahí empieza uno de los grandes problemas de estos proyectos. Entonces, para ir dando como respuesta a las preguntas que se hacían frente a esta charla, y es los impactos del proyecto. Entonces, hay un documento, ya un ejercicio que se hizo muy, muy interesante, donde se recoge entonces todo lo que son los impactos sociales, los impactos a las familias, los impactos a estas comunidades, a estas organizaciones. Hay unos impactos económicos, desde luego que muchas de las personas que tienen su fuente de ingresos alrededor de, ahí hay mucha actividad extractiva, hay minería, esa minería incluso ha venido socavando todo lo que es el mismo soporte de esa línea del tren. Entonces, esa dinámica de la minería, del transporte, del comercio alrededor de esas actividades, pues eso seguramente va a tener un gran cambio. El mismo territorio ya desde años, desde que se conoció lo del proyecto, ha venido cambiando de vocación y mucha de la territorio que era dedicado a la actividad agrícola, hoy se está volviendo fuente de fincas de recreo y digamos, seguramente ya va a haber un cambio de vocación que cambiaría pues como de esas actividades a una actividad muy de turismo, muy de servicios y muy de alrededor del comercio. En el tema hablamos de lo socioambiental, de lo territorial, de lo económico, de lo político. En esa variable política, pues seguramente, digamos que vimos unos impactos positivos en el sentido de que el corregimiento que ha estado muy rezagado, muy distante de algunos temas que tienen que ver con lo político, como es la misma inversión en este corregimiento, la misma representatividad y la organización de la Junta Administradora Local, tendría ahí entonces la posibilidad alrededor de este proyecto de empezar a mirar más en serio esos temas del ordenamiento, porque la verdad es que toda esta zona ha venido siendo ocupada de una manera improvisada y oportunista, diríamos, porque hace unos 4 o 5 años esta población que estaba sentada ahí, que viene por ahí de 95, 96, algunos sí llevan 30 años, pero la mayoría de esa población que se viene asentando es a lo que se conoce ya el tema del proyecto, y como no se hace un control de todos esos espacios, pues seguramente esto va a generar unos sobrecostos en ese proyecto y hay varias alternativas. Si la comunidad está organizada
desde el punto de vista político y tiene claro el proyecto y conoce sus derechos y no se queda en la simple transacción de le pagamos una compensación por el bien material y empezamos a valorar todas esas actividades sociales, culturales y todo lo inmaterial que hay alrededor de la comunidad, pues seguramente va a haber un ejercicio muy interesante de ciudadanía y de participación comunitaria, que es una de las preguntas que nos hacían. Bueno, ¿y qué relación tienen los sectores populares con esos impactos del proyecto? Esa relación nosotros sí la condicionábamos a que la organización ciudadana, este colectivo de organizaciones que están alrededor del Consejo de Desarrollo de la Aldea, que algunos, como decían los compañeros ahora, actúan o actuamos de manera dispersa, cada uno por ahí en su control social o en su acción comunal o en su lógica muy desde un servicio público domiciliario o el actor cultural que a veces está en torno a una actividad muy desconectada de lo político y lo social. Entonces, si nosotros logramos hacer un trabajo importante de intercambio, de conexión, y esa es una de las ganancias de este ejercicio, que pudimos hacer el ejercicio en Barbosa, pero compartimos la dinámica, la cultura, todo ese impulso que hay en Bello alrededor de estas actividades, y ni hablar de todo lo que vimos acá en Medellín, en las dos comunas, ¿cierto? La noroccidental y la nororiental, que tienen una visión de territorio a partir de unas organizaciones que tienen bastante claridad sobre el asunto. Entonces, un tercer elemento, como para ir cerrando, es las propuestas, ¿cierto? ¿Qué propuestas hay desde el territorio? Y digamos que esto es relativamente nuevo. Es nuevo porque con el desarrollo constitucional, con el desarrollo de todo el tema de la participación, del derecho a la ciudad, el derecho al territorio, pues entonces uno puede entrar ya a hablar de propuestas, de hacer, digamos, escuchar a la comunidad, hacer unos diagnósticos y cuando llega el proyecto, entonces va a haber unas apuestas de más largo alcance y no quedarse en simplemente una expropiación, una compensación económica y no ver la posibilidad de trascender a otros valores y otros patrimonios que tiene la comunidad y que pueden ser, digamos, de alguna manera, pueden entrar a la valoración y al ejercicio de ese proyecto para que esa comunidad tenga una reparación integral o una reubicación o se aprovechen esos mismos espacios que tiene, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene allá un predio que es muy grande donde va a quedar todo el centro logístico y que ni siquiera la Administración Municipal de Barbosa ha entrado a buscar el espacio para reubicación cuando estos proyectos pues tienen una empresa de vivienda de Antioquia, tienen un área metropolitana. Digamos que recursos para el tema de vivienda no es el problema es un tema de territorio, de tierras, de valoración que deben resolverse para entrar a hacer un ejercicio integral entre el proyecto y la comunidad impactada. Esa es como una primeras reflexiones que yo haría sobre el asunto. Eliezer, muchas gracias. Yo quisiera agregarle a todo lo que ya les contó Eliezer, que la realización de este diagnóstico territorial en los 3 lugares nos permitió también hacer unos recorridos territoriales, ir como con todos los quienes estamos participando a cada uno de los lugares. En Barbosa nos fuimos hasta los meandros del río a reconocer la forma de habitar de los habitantes de la Primavera, que van a ser uno de los mayores impactados en la realización de este proyecto. Luego en Medellín nos fuimos y nos metimos también al río, a la altura del Sinaí, donde también entonces podemos reconocer las formas de vida de las personas de allí, y las compañeras, los compañeros salían con reflexiones bien importantes, bueno, en realidad todas y todos, acerca de que parecieran territorios distantes, parecieran realidades diferentes, pero que cuando lo vemos a la luz de los impactos que pueden generar proyectos como estos,
nos vamos encontrando también ahí unos entramados de afectaciones que no son tan distantes y que no son tan dispersas como se creería. Entonces ahí también hemos generado grandes aprendizajes y también nos hemos traído como grandes preguntas de si en realidad esas distancias para recorrer los territorios alejan también las realidades y los impactos en la gente. Miren, les decíamos entonces que en el norte de Medellín, en Bello y en Barbosa, estamos haciendo este diagnóstico territorial y que para esa conversación también quisimos invitar a Alfonso Insuasti, que es del grupo Cavilando, para que nos ayude con los análisis que por años vienen realizando sobre lo que ellos llaman o han denominado víctimas del desarrollo, nos ayude como a comprender la magnitud de estas situaciones y de estos análisis que nosotros venimos realizando. Entonces se los voy a presentar, él ya está por aquí, le vamos a abrir un lugarcito para que se siente con nosotras y Está con incógnito nosotros. porque no lo veo. No lo veo. Alce la mano. Miren, él es... Eso. Alfonso es docente investigador de la Universidad San Buenaventura, es integrante del Grupo Autónomo Cavilando, miembro de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, editor de la revista Ciencias Sociales. Y bueno, gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a hablar, me refiero a un trabajo que venimos haciendo de manera colectiva, entonces voy a tomar la palabra en función de eso, de un trabajo que venimos haciendo entre varias articulaciones en torno a un fenómeno que parece invisible, pero es demasiado fuerte y está desgastando la vida de mucha gente. Víctimas del desarrollo es una categoría que ya la tiene muy trabajada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. ¿No? Por eso, bueno. Muy bien. ¿Repito? No, o sea, alcanzo a escuchar lo que dije, ¿cierto? Sí. Bien. Sí, así se escucha más fuerte. Bien, es una categoría que trabaja y la ha desarrollado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ha trabajado Naciones Unidas, víctimas del desarrollo, reconociendo, y es importante tenerlo presente, que la manera como se implementa las obras de desarrollo urbano-rural generan afectaciones que vulneran derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, por eso aparece la categoría en función de generar un proceso de reclamación y también de identificar la problemática. Se está generando en Medellín demasiadas víctimas del desarrollo. Voy a hablar más o menos de la línea de tiempo del trabajo que venimos acompañando y desarrollando y que va articulado también las ciudades en Naciones Unidas, lanza una alerta junto con la FAO. Para 2050 se supone que pasaremos la cifra de los 9.000 millones de seres humanos, todos consumiendo de la misma manera desaforada, y dice, nos estaremos concentrando, hiperconcentrando en las ciudades, es decir, tendremos más de un 70% de las personas concentradas en ciudades. Colombia, por la violencia armada, ya concentró el 74% y no estamos en el 2050, estamos antes, ¿no? Ya tiene el 74% de la población concentrada en centros urbanos, sea por la violencia armada o sea por la pobreza o sea por la falta total de oportunidades de inversión social en el campo. Pero todo está asociado al desarrollo de megaproyectos, hidroeléctricas, carreteras, etcétera, etcétera. Ese mismo modelo se traslada a las ciudades. Y las ciudades, en la medida en que van creciendo, pues también se empiezan a implementar mega obras, en la medida también en que cambió el modelo económico. Nosotros, incluso ahorita mencionabas a Fabricato, ahora hay un gran centro comercial que tiene la forma de un barco. Bancolombia tiene la forma de un transatlántico. No es casual, es la marca de la ciudad. Y el POT marca al río como su componente estructurante. Todavía no hay revisión estructural del POT. Por ahora hay una revisión parcial. Pero ese río, más que el río, creemos nosotros que es la vía, la conexión de los puertos. Por la manera como se ha tratado, se ha trabajado esa conexión entre
entre los puertos para que circulen rápidamente las mercancías. Puerto Antioquia, Puerto Picicí, el puerto que está pendiente en el Chocó, etc. Es conectar el país, conectar el centro con los puertos de manera rápida, efectiva y eficaz, y eso genera también la necesidad de acelerar ciertos proyectos, en este caso Río Norte, Río Centro, Río Sur, que hacen parte de esa conectividad. Bien, en 2016 más o menos, cuando empezamos a encontrarnos con varios procesos, personas y procesos organizativos buscando apoyo porque venían siendo expulsados de sus barrios por la implementación de obras del desarrollo como la Paralela, el Puente de la Madre Laura, Moravia, etcétera. Vimos que había un fenómeno constante, que había como una suerte de manual de procedimiento frente al cual el municipio y sus organizaciones o sus entidades descentralizadas actuaban y actuaban de manera agreste, y empezamos a sistematizar esa información. Expulsión, desinformación, información parcializada, amenazas directas claro, jugando con la desinformación de la gente. En la Paralela dateamos varios casos incluso de amenazas con bienestar familiar, de llevarse a los hijos si no firmaban la salida, pues los documentos que se necesitaban para acceder a las casas. Y cambia la situación, depende de si es un tenedor o es un propietario. Pero igual hoy también se están viendo afectados los propietarios. Entonces, lo primero es identificar que esto ocurre en el cambio de una relación de ciudad, una ciudad para el mercadeo, una ciudad marketing, una ciudad neoliberal que se reestructura precisamente para la venta de servicios y que se reestructura para profundizar con el extractivismo urbano, es decir, jugar con el valor del suelo. Y al jugar con el valor del suelo, pues también se juega con la especulación inmobiliaria. Mañana, creo que es mañana, este fin de semana, es Expohost, por ejemplo, a los que se les da especial interés en la ciudad, que es para promocionar la profundización de la gentrificación de la ciudad, las casas para el turismo. Entonces, nos adecuamos para prestación de servicios, destruyendo todo el aparato productivo, pero al mismo tiempo, pues toda la inversión pública va hacia una infraestructura para la venta de la ciudad como ciudad mercadeo o ciudad para la venta. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que ya las sabemos, pues que Medellín hoy tiene una gran oferta de turismo legal y ilegal, y adjunto al turismo, pues el turismo sexual, niños, niñas, adolescentes, que es una problemática en realidad aguda, pero que en realidad no interesa porque hace parte de la oferta. Esa es nuestra perspectiva. Y también una ciudad para el turismo, pero un turismo que es turistificación, es decir, el entretenimiento a través de la droga y a través de la visita a los lugares peligrosos de Medellín. Entonces, eso yo creo que no es la ciudad que queremos, pero es la ciudad que nos han ido construyendo. ¿Qué implica? Que se cambien, que exista una transformación que empiece a expulsar la gente por los diferentes proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial. Ya les decía, la Paralela, el Puente de la Madre Laura y ahora el Metro del 80. Y que está implicando que se impacte también a propietarios, que es lo curioso, porque la regla de juego en el neoliberalismo es que se respete la propiedad privada. Y acá no, depende de quién es la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, el Metro del 80 lo que estamos viendo es la profundización y se agrava porque los avalúos no son los adecuados, porque en la 80 el avalúo con el que parten para poder hacer una oferta es del 2008, cuando se hace el primer anuncio de obra, pero resulta que el 2008 el avalúo era el 2006, entonces, y los pagos son prolongados, entonces no se cumple lo básico, que es que las personas queden en iguales o mejores condiciones, porque usted está entregando todo lo que en su vida construyó, porque por lo general es gente adulta, todo lo que en su vida construyó para generar un beneficio y un bienestar. ¿Cuál es el producto de esta manera como el municipio y las entidades empiezan a intervenir? Que implica, porque ya tampoco hay capacidad habitacional por la gentrificación, por el costo del suelo y por el costo de la vida, tampoco hay vivienda para los originarios de Medellín. Hay una suerte de crisis habitacional y que hay que nombrarlo de esa manera. Y esa crisis habitacional también va acompañado de la planeación del área metropolitana en función de la expansión de esa solución a la crisis habitacional, pero para quienes puedan pagarlo. Es decir, transitamos de una ciudad que
tiene ciudadanos que tienen derechos a ciudadanos que tengan plata con qué pagar por sus derechos. Bien, y varias afectaciones que tampoco son tenidas en cuenta. Las afectaciones mentales, salud mental, las psicosociales, son muy claras, muy evidentes. La depresión que genera tener que salir del hogar, la depresión que genera que usted tenga muchos años con estas entidades como la EDU, como la Lonja, como el metro, aquí encima suyo, diciéndole se tiene que ir sin tener una solución adecuada de vivienda, pues le genera una profunda depresión que dispara diversas enfermedades. Intentamos con la Universidad San Buenaventura aplicar algunos instrumentos y en ese breve trabajo, porque hay que profundizarlo más, pero nunca hay dinero para este tipo de investigaciones, es evidenciar una afectación directa psicosocial y neuropsicosocial. Es decir, afecta directamente a la capacidad cognitiva, la capacidad de pensar el futuro, la capacidad de relacionar ideas, la capacidad incluso de planearse colectivamente a mediano y a largo plazo. Entonces, esas afectaciones nunca van a aparecer en un avalúo ni en unas compensaciones. Golpea directamente, por ejemplo, en el metro del 80 estamos hablando de 10.000 negocios que se van, y pequeños y medianos negocios. Las personas en Medellín, en una ciudad tan inequitativa y desigual, pues implica que muchas familias tengan que acudir a varias, para ir cerrando, varias acciones o actividades que le generan algún tipo de ingreso. Esas actividades pues tampoco son evaluadas o tenidas en cuenta de manera adecuada. Por eso estamos hablando de 10.000 negocios que se van en el 80 y el avalúo o la forma de compensación no es para todas, es para un grupo determinado, por la cantidad de condiciones, y lo escuchaba ahora también de los compañeros. Entonces estamos asistiendo a la estructuración de un modelo de despojo en la ciudad, un modelo que atenta también contra la capacidad adquisitiva de las personas, atenta contra la memoria, se desaparecen simplemente los barrios, se desestructuran las articulaciones sociales y el tejido social y no hay un acompañamiento frente a eso, solo se habla de la casa, del valor de la casa y punto. Y ya, lo demás parece ser que no cuenta ni tiene un valor específico en la ciudad. Y a eso nosotros lo llamamos también como un elemento sustancial de la paz urbana. No podemos vivir en una ciudad que nos está permanentemente amenazando a expulsión. Y no puede tampoco pensar que la paz urbana es solamente de los que están en Itaú en una mesa. Eso nos compete a nosotros. Hay un modelo expulsor, hay un mecanismo y una gestión del despojo que la ejecutan la EDU, el metro, la Lonja, el municipio permanentemente y lo están aceitando y lo están mejorando. Y por el otro lado, lo que nos encontramos es una capacidad organizativa muy débil, muy debilitada y muy fragmentada, y ahorita también lo escuchaba, muy dispersa. Medellín cuenta con varias ciudades dentro de la ciudad de La Ladera, que exige intervención, la ciudad de los propietarios, que exigen que no ser tan intervenidos, la ciudad de los campesinos, que también están en la lucha por la defensa y no ser expulsados, y que solo el valor del suelo los expulse, como las consecuencias en la construcción del túnel de Occidente, y etcétera, etcétera. Bien, entonces serían como elementos gruesos, elementos generales. ¿Qué se logra así? Gracias a la presión de las comunidades se logra hoy contar con una política pública de protección a moradores, pero con una reglamentación que le quitó los dientes. Entonces se avanzan 2 pasos y se retroceden 3. Entonces ahora hay que pelear por que se cambie y se reajuste esa reglamentación, cuyo piloto, su plan piloto de aplicación es la 80, y ya vemos lo que está sucediendo. Y presentamos un proyecto de ley de protección a moradores porque hay unos vacíos en la estructura o en la arquitectura normativa nacional. E incluso es necesario revisar la ley 388 que sustenta la forma de planear el país, que está hecho para constructoras, está hecho para inmobiliarias, está hecho para los poderosos, las grandes inversiones. Y aquí hay que nombrar también el papel de las mafias y el papel de los bancos, el papel financiero, que nunca aparecen, pero están ahí presentes, ganando en todo este desastre. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, ya vamos viendo todos estos elementos que nos había mencionado ya Cristian, Paula y Eliazar,
que han visto también en cada uno de los territorios que habitan, que no son aislados, ¿cierto? No son un asunto solamente de Medellín, de Bello, de Barbosa y de los lugares que habitamos, sino que vienen respondiendo también a, toda, a todo un global de cómo se están pensando nuestras ciudades y cómo se están trazando, que lo podemos conectar con las conversaciones anteriores, ¿cierto? Desde la primera, cuando nos contaban cómo están pensadas nuestras ciudades, cómo se han ido ordenando, cómo ha sido como ese modelo en el que se van dando y urbanizando nuestras ciudades, pero también entonces no lo iban aterrizando a estos instrumentos de planes de ordenamiento territorial y cómo esos planes de ordenamiento territorial van dando cuenta a unas lógicas que se han impuesto en nuestras ciudades y que tienen efectos directamente en esos lugares donde habitamos. Pero bueno, ese es el espacio para las preguntas, las respuestas, los complementos que ustedes puedan hacer a este tema que les hemos provocado hoy, que hablemos, que les hemos invitado para hablar. Si en la transmisión también tienen algunas preguntas, entonces aquí las vamos a leer para que nuestra invitada y nuestros invitados puedan dar respuesta y ustedes también si tienen algo para complementar, también ese es el espacio para que lo hagamos. ¿Alguien del público tiene preguntas? Mientras se anima, vamos a escuchar dos de la transmisión. Las leo. Andrés Ciro dice, quisiera saber si hay más cursos después de este. La respuesta. Este proyecto está planeado 3 años. El próximo año nuevamente vamos a abrir convocatoria. El siguiente, en el 2026, vamos a abrir la convocatoria para que puedan participar otras personas del área metropolitana. Mientras tanto, les invitamos a seguir ahí compartiendo y visualizando los contenidos de este año. Dice, es muy interesante la conversación y continúa estando vigente la pregunta por el derecho a la ciudad y al territorio de los grupos minoritarios, ay, me enredé, de las mujeres, los niños y las niñas. Sí, y más en vivo. En especial, si hablamos de turismo sexual, cuando eso existe, es explotación sexual comercial. Listo. ¿Del público ya se animaron? ¿No? ¿Quieres venir? Venga, venga, venga. No. Bueno, no, no es como una pregunta como tal, pero sí es una sensación con la... Yo estaba medio ocupada y solucionando un problemita, pero sí, ¿cómo es que te llamas tú? Con la intervención que hizo Alfonso, me quedaba como una sensación de angustia, porque realmente no sé qué tan preparados estamos, primero como ciudadanos, para poder contrarrestar toda esta problemática que tenemos encima, no que se nos viene, sino que ya se nos vino, ya llegó y que a veces las problemáticas puntuales que pasan en nuestros territorios no nos permiten ver la globalidad, la ciudad como tal, que ahora entiendo a partir de este proyecto que ni siquiera es la ciudad, sino que es toda una torta más gigantesca, porque entonces que la ciudad-región, que la megaciudad, que la, bueno, cierto. ¿Qué tan preparados estamos como ciudadanos? Y yo me hacía esa pregunta para mí porque yo en lo personal no me siento como tan preparada para hacer frente a todas estas problemáticas y que siento que no solamente me afectan a mí en lo particular, porque siento que este asunto de la gentrificación no solamente tiene la problemática del desarraigo de nuestros territorios, sino que además está haciendo que nosotros, como decías tú, nos quedemos sin dónde vivir, sin la casa, que seamos desplazados de la casa. Entonces, primero queríamos deshacernos del estigma de narcotraficantes, de etcétera, etcétera, ¿cierto? De violentos y querer ser la mejor esquina de Latinoamérica. Ahora resulta que parece ser que somos la mejor esquina, pero qué problema entonces también, porque entonces ya, ¿cierto? Todos vienen acá, pero ¿cómo vienen? Entonces vienen y estamos dejando estragos desde
la explotación sexual comercial infantil de niñas, niños y adolescentes, desde nosotras como mujeres entonces también ponernos como botín para comerciarnos, desde no contar con las estructuras, por ejemplo, de una administración que tenga unas bases sólidas y unas reglas claras de juego de cómo es que van a venir. Uno sale del país y uno tiene claro que a los otros lados no va, ¿cierto? No va a ir a destruir o a hacer daño, por lo menos eso lo tengo yo claro cuando he tenido la oportunidad de salir, pero yo siento que para todo el que viene como que esas reglas no son tan claras, ¿cierto? Como que bien, no es que tenga pues como ahí maluquera al respecto de que vengan a visitarnos, sino que sí tengo como maluquera al respecto de que creo que faltan normativa también clara que nos proteja como país, como territorio, como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, esa es la sensación que tengo como de angustia de cómo nos vamos nosotros entonces a llenar de elementos que nos permitan de verdad ser una ciudadanía organizada e inteligente que puede protegerse y pues por supuesto puede recibir a visitantes, puede tener la apertura para que vengan, pero sin dejar tanta huella. Y por otro lado, con los compañeros que hablaban de los megaproyectos también, me generaba también una problemática muy fuerte en mí y es también como esos megaproyectos definitivamente, pues realmente más que beneficios nos traen muchas secuelas, ¿cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar, tan bonito que fue ese día que entramos a Sinaí, pero también tan doloroso ver también cómo una comunidad que está siendo desplazada de por sí llega ahí a encontrar supuestamente un lugar en el mundo donde sembrarse, donde habitar, donde ser, ¿cierto? Y nuevamente van a ser desplazados. ¿Cuántas veces van a tener que ser desplazados? ¿Cierto? Eso me generaba como ese súper interrogante de esos megaproyectos. ¿Quién, o sea, nosotros las comunidades sí los pedimos, sí están pensados para nosotros, no están pensados para nosotros. Entonces, me extendí. Gracias, Diana. Astrid, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Astrid Ortiz, de la defensa, del Movimiento por la Defensa al Campo y a la Ciudad. Para cada uno de ustedes les plantearía la pregunta de qué mecanismos y estrategias ustedes podrían plantear, visualizan para qué mecanismos estratégicos para la defensa y juntanza del territorio. Astrid, bueno, pensando en el caso particular de nuestro territorio, encontramos que hay unos intentos de asambleístas y de mesas de derechos humanos en lo relacionado con los actores populares, economías populares y los campesinos. Ahí es un gran reto. ¿Qué mecanismos? Las políticas públicas son unos mecanismos importantísimos y los enfoques. Precisamente estamos en esa tarea de promover el enfoque diferencial, el enfoque interseccional, de promover esa cultura de acción sin daño. Y precisamente es el respeto por las diversidades y buscar reducir esas brechas en igualdad y en equidad de la población campesina. Nosotros tenemos ahí un gran reto, porque ¿qué es lo que está pasando? Sencillamente es, si aparenta con unas ferias o mercados campesinos de que se está trabajando por el campesino, pero yo eso no me lo creo, porque también hay unos campesinos inmersos en la ciudad que vinieron a poblar nuestra ciudad como desplazados, precisamente del campo, que estaban buscando oportunidades y son esas mismas personas que vienen con estas obras a ser los nuevos excluidos y los nuevos expulsados. Pues en mi parte sería buscar fortalecer esos procesos sociales y comunitarios
con estos enfoques de derechos humanos? Bueno, con ambas intervenciones me genera como varias cositas. Muchas gracias primero por las intervenciones. Lo primero es, sí, suena tétrico, suena que lo bajonea a uno, pero yo creo que no todo está perdido. Pues, y que dentro, solamente que estemos acá, es muestra de eso. O sea, tenemos hoy también unas ciudadanías que se están formando o intentan formarse en estos temas justamente para hacer frente en diferentes campos, en diferentes sentidos. Muchas organizaciones estamos haciendo escuelas territoriales en barrios y comunas de la ciudad. Escuela territorial de Barrio Sabor de Río, escuelas territoriales de Ladera, ¿cierto? Y eso es parte de las estrategias que pregunta Astrid, pero también parte digamos, de la esperanza. No somos los mismos y las mismas. Hoy también tenemos personas que en los barrios pudieron no ir a la universidad, pero están altamente formados en estos temas. Y eso también es importante señalarlo y hace parte también de las ganancias que las organizaciones hemos tenido en los territorios. Cabilando viene haciendo un trabajo muy fuerte con un montón de gente de la ciudad. Entonces creo que por ahí hay temas que nos permiten también esperanzarnos con una ciudad más digna, con un derecho a la ciudad. Y no sé por qué, desde que está en la universidad, pues me gusta entender también la ciudad como un lugar de disputa. Yo siento que la ciudad está en disputa y la ciudad se construye a varias manos, como diría mi profesora Liliana Sánchez, se construye a varias manos, pero la ciudad también se disputa en varios frentes. O sea, entonces es como que ahí está y desde los diferentes lugares estamos proponiendo, muy anclado como a la pregunta que no desarrollamos para sacar en los 5 minutos, 15 minutos no es nada. Perdón. Se me fue. La ciudad está en disputa y desde diferentes frentes se está proponiendo, ¿cierto? Ahí yo creo que algunos principios, el derecho a la permanencia, por ejemplo, la identidad territorial, la memoria territorial, hay asuntos ahí como muy importantes dentro de esa propuesta. Yo creo que hoy no es tan clara como que, vea, mi barrio tiene que quedar así, digamos, pero sí hay unos elementos muy importantes que desde las escuelas, desde los territorios, estamos proponiendo a esa ciudad. Y en últimas es dignificación de la vida. O sea, una ciudad para la vida, no una ciudad para el mercado. Ahorita que hablaba, por ejemplo, el profesor Alfonso, precisamente Medellín tiene unos avances muy grandes en cultura de las políticas públicas y de herramientas sociales en este tema. Nosotros prácticamente somos contracultura, estamos en Bello luchando para que estas políticas públicas sean vigentes, incluso para que las que ya están a nivel de Antioquia, como el plan decenal de seguridad alimentaria, como el plan precisamente de implementación de plan estratégico de plazas de mercado, sea conocido, sea socializado, sea concientizado y sea respetado. Por ejemplo, en el artículo 12 de esa ordenanza 41, en el caso de la ordenanza para los mercados campesinos y plazas de mercado, habla precisamente de respeto a los derechos adquiridos de moradores originales e iniciales de las plazas de mercado. En el artículo 12, y es el último, un parágrafo. Y eso viene generalmente a ver que eso apenas es una ordenanza del mes de diciembre de 2023, cuando estas personas fueron desalojadas, cuando estas personas fueron marginadas y excluidas, cuando estas personas fueron defraudadas también en sus sueños y en sus emprendimientos, esa ordenanza no estaba. Por ejemplo, en todos esos diálogos de Antioquia 2040 son otras herramientas que pueden servir mucho como herramientas y guías. Eso yo lo llamo la prospección, que también en derecho urbanístico y derecho de ciudad se habla de situaciones de mirar al pasado, pero también mirar al futuro con una mirada prospectiva. Bueno, como para
agregar dos cositas sobre el tema. La parte estratégica, bueno, cómo nos estamos organizando y cómo nos estamos preparando para ello. Pues en el caso concreto nuestro de Barbosa, hay una anécdota, y es que, por un lado, fue derogada la política pública del sistema municipal de planeación, que nos permitía a los territorios, con sus diferencias culturales, con sus particularidades, empezar a hacer propuestas y a construir todo lo que es el desarrollo que queremos. Entonces, en nombre del desarrollo, y ese tema que planteaba Alfonso en ese tema digamos que víctimas del desarrollo, con ese tema del desarrollo, entonces el área metropolitana coge los municipios de la periferia, le plantea unos grandes proyectos de inversión, intercambios viales, troncales, vías, y con ese tema que triplica los presupuestos de estos municipios, entran digamos, a minorar la autonomía, a violar esa autonomía que tiene sobre su territorio cada una de estas administraciones, y de hecho ellos sí tienen una estrategia para dispersar toda esa conectividad social y todo este trabajo y búsqueda de estos derechos. Entonces, me hacía acordar un programa que hacía Memo Ángel de la Bolivariana cuando hablaba de la internacionalización de la ciudad. Entonces, es que se está vendiendo una ciudad que no es consultada con sus moradores, con su población, y finalmente se termina produciendo ahí un desplazamiento. En la sesión pasada, no sé si fue que uno de los ponentes decía que este tema del derecho a la ciudad, del ordenamiento territorial, que era un asunto peligroso, y de verdad que mirado ya con todas esas lógicas y con todos esos, digamos, disputas y situaciones que hay ahí, sí podría uno pensar que hay que tener una estrategia clara, y en el caso nuestro, allá en Barbosa, es una estrategia de supervivencia, porque este gobierno local en este momento lo que está planteando es que todo el que revise este tipo de temas, el que busca hacer propuestas de la ciudadanía, entonces se está oponiendo al desarrollo, a los grandes proyectos de ciudad, y están en contra de la cultura dominante, ¿cierto? Aló. Para cerrar, porque el tiempo también, ¿cierto? Todavía, bueno. Bien, pero para estas preguntas que yo no ahora, creo que es clave tres cosas: formación, organización, investigación para la incidencia. Si no, es curioso porque a veces cuando uno habla con las comunidades a las que van a intervenir con un proyecto, que nos pasó, que nos intentamos como adelantar, la gente no cree, no lo cree, y no cree que la ciudad les vaya a hacer eso. Y se hace más complicado porque el tiempo apremia, el tiempo empieza a contar al revés para el bienestar de las comunidades. Entonces, mientras logran salir del letargo, ya perdimos tiempo. Por eso hay que generar procesos de formación, de organización. Tal vez la misma ciudad ha hecho que cada uno pelee por lo suyo. Nos individualizó de manera formidable. Y también el tipo de sujeto que vende la ciudad. Usted es el responsable. Yo soy pobre porque quiero. Yo soy este tipo de discursos vacíos y vaciados de sentido. Entonces es recuperar también al sujeto de lucha, para que con formación, con organización, y ahora hay que conectar las capacidades organizativas. Lo que decía el compañero es cierto. La Comuna 8 tiene un proceso muy bonito, la ladera, campesinos, la parte cercana al río, hay procesos, pero no están conectados entre sí. Y ahí tenemos una tarea: insistir una y otra vez en formar, en conectar esos procesos organizativos, porque la ciudad no es una, son distintas, y son distintos los reclamos, pero ese aprendizaje necesitamos conectarlo. Y en eso nos ha ganado la administración, o nos ha ganado la institucionalidad, o nos ha ganado el régimen político, en mantenernos separados y ocupados en 10.000 cosas. Entonces, esa es otra idea que ya está caminando, es tratar de conectar los procesos organizativos y las diferentes luchas de las ciudades, y ganar
gracias a la investigación popular, que debe fortalecerse, ganar y buscar universidades que apoyen, pero no para entregarles a las universidades, sino para que apoyen rutas de acción. Por ejemplo, en Medellín, por ejemplo, viene ahora la revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial. Y con Expo Host, que se realiza este fin de semana, lo que ya tenemos claro es que las propuestas inmobiliarias en esa lógica de gentrificación necesitan cambiar el uso del suelo para poder extender nuevos proyectos. Entonces, esa revisión parcial ya la tienen clara los tomadores de decisiones y es hacer ajustes a los cambios de uso, al uso del suelo, donde necesitan extender sus propiedades y extender sus apuestas inmobiliarias de pago, pues, no para el sector popular. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? ¿Con qué vamos a llegar como sectores populares y sectores en lucha y en resistencia a esa revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial? Tenemos que llegar con insumos, con herramientas, con propuestas y con la capacidad de poner condiciones, salir a la calle y disputarnos el relato de ciudad. El relato de ciudad nos lo comió la institucionalidad con su propaganda. La propaganda de ciudad se vende por todos lados y llega a todo mundo. ¿Cuál es nuestra disputa de ciudad? La defensa del derecho a la ciudad y la memoria, la paz entendida como la equidad y la igualdad de las condiciones en la ciudad. ¿Cuáles son nuestras apuestas en el relato de ciudad? Sí las tenemos, pero necesitamos que sean más fuertes. Entonces ahí tenemos retos. Y si hay mucho trabajo, claro que sí, pero tenemos retos y frente a esta andanada de cosas de expulsión, todos esos procesos de expulsión, hay un plan de expansión del metro para el 2030 que nos preocupa. Debemos conocerlo. ¿Hacia dónde se expande? ¿Cuáles son esos proyectos? Y alertar a las comunidades para que las negociaciones al menos sean justas. Y la otra pregunta es si toda esa planeación se hizo con la gente, ¿cierto? Entonces la democracia ahí también nos queda en juego. Pero si hay procesos, tenemos que articularlos y, reitero, investigar, formar, organizar para la movilización. Bueno, por aquí en el público, en el auditorio, hay 2 preguntas más y por aquí en la transmisión tengo otra. Entonces, Camilo, luego sigue Claudia. Bueno, muchas gracias por la intervención, la palabra compartida. Juan Camilo Bustamante Cardona, de aquí y de allá, de muchos procesos y demás. Yo siento que en una lectura histórica lo que ha sido la participación y la construcción de ciudad, estamos leyendo algo muy interesante el día de hoy, es que ya no solo estamos desde lo propio, desde mi casa, mi esquina, lo barrial, creo que hemos podido también aprender en esa incidencia el lenguaje técnico y cómo hacer esa incidencia. Y eso empezó a pasar en Medellín tal vez después del 2005, más o menos hasta el 2010, un hito de cambio entre cómo construíamos la ciudad y cómo incidíamos también en relación con la institucionalidad de eso. Y bueno, hay varios hitos allí y yo siento que además entonces de formarnos, incidir y resistir, nos deberíamos abrir la oportunidad a volver a construir también esas herramientas de ordenamiento desde lo popular y comunitario para que no sigamos en el juego, en el campo de. Siempre vamos allá a incidir, a contener, a disputar. ¿Cómo podríamos hacer nosotras también de manera innovadora, pero innovadora, popular, comunitaria y metropolitana, articulando procesos también de todo el valle para poder construir nuestras propias herramientas? Efectivamente, la 8 es un ejemplo de ello. Entonces, cómo se construye un modelo de gestión de riesgo propio y a partir de eso se dialoga también con las perspectivas de gestión del riesgo municipal. Creo que desde allí podríamos empezar también a construir y tener una herramienta que pudiéramos llegar incluso a formalizarla, que estuviera en la ley, en los decretos, en las normas, para que dijeran, nosotros también tenemos autonomía en ello. Y para unir o hilar con la primera y segunda sesión de este espacio, reconocernos en el modelo de ciudad, ahorita Cristian lo volvía a decir, a partir de reconocernos en nuestros modelos de ciudad comunitarios, populares, campesinos y demás, pudiéramos desarrollar herramientas de ordenamiento, insisto, no solo las de comillas afuera, qué tristeza que lo público institucional tengamos que nombrarlo como una afuera, sino también desde lo propio y a partir de ahí poder articular procesos y construir desde lo propio para poder ir avanzando en esa contención, resistencia también a esa construcción desde lo propio. Como un comentario, pregunta, invitación. Muy bien. Claudia.
Buenas tardes para todos. Para mí es muy preocupante estos macroproyectos. Yo tengo a 3 personas y 4, aquí también el joven, que es chévere lo que aportó ahorita para nuestra ciudad. Para mí ha sido muy preocupante, son 3 macroproyectos muy diferentes, una ciudad muy grande que es Medellín, Bello que es también ya casi está igualando a Medellín, y Barbosa que también está ahí creciendo, ¿cierto? Pero resulta que en ese momento yo estoy muy preocupada, porque resulta que yo estuve haciendo seguimiento en todos esos proyectos y me preocupa mucho porque no veo tanto apropiación de lo ambiental. Para mí ha sido muy preocupante. Ustedes como sociólogo, como abogada y como líder y como joven, ¿cómo es tu nombre? Alfonso, como docente, ¿qué le están aportando a la ciudad? De corazón, porque la verdad, recuerden, nos estamos quedando sin árboles. Claudia, gracias. Miren, por aquí Eduardo Trujillo nos dice, bastante contradictorio, que ese progreso, entre comillas progreso, se base en especulación inmobiliaria, forzando a las personas a emigrar. ¿En qué momento se centró en ganancias y especulación por encima de las personas? ¿Qué dicen ustedes? Miren, la compañera dice que siempre ha sido así. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, no, empezando con lo que planteaba Juan Camilo, que incluso lo conecto con Astrid, y es que estamos de acuerdo. O sea, a nosotros nos tiene que caber en la cabeza la ciudad. Pues y la ciudad desde plantear incluso cómo desarrollar una unidad de actuación urbanística. Y yo creo que Medellín tiene procesos de planeación muy interesantes, de planeación popular. Estoy hablando específicamente de los planes zonales y de los planes comunales, los planes locales de planeación del desarrollo en este caso, que si bien no involucran el ordenamiento territorial, digamos que lo que nos muestra es que hay personas pensando en eso. Habemos organizaciones pensando en asuntos de planeación, tanto planeación del desarrollo local como planeación del territorio, digámoslo así. Y además que nuestros mismos procesos históricos de construcción, de autoconstrucción popular, nos han llevado también a ordenar de cierta medida el territorio, que es que eso siempre lo vemos como lo informal, lo desordenado, bla, 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 una cosa y la otra, pero ahí hay unas lógicas también que es importante rescatar y que creo que vale la pena también rememorar desde esa apropiación también del territorio para poder pensarlo de esa manera. Entonces, dentro de las estrategias sí tenemos que pensar y que eso nos quepa en la cabeza. Y como lo decías, hay experiencias y hay actualmente temas muy concretos, digámoslo, dentro de ese proceso. Con relación a la pregunta, ¿qué le está dejando a la ciudad? Problemas. Por acá me están diciendo que es verdad. Es que no sé, pero con relación como mira, yo creo que con lo que decís, desde la dimensión ambiental, hoy es necesario, y más que nunca es necesario, o sea, en un contexto de cambio climático, en un contexto de una ciudad que cada vez es más gris, menos verde, como lo decís, que estamos perdiendo árboles, pues claro, es necesario pensarlo. Yo en lo personal no tengo tantas herramientas, aunque me estoy acercando, no tengo hoy como tantas herramientas para decir, mira, esto es como lo que creo, lo que estoy aportando desde ese lugar a la ciudad. No tengo como esos elementos. Incluso acabamos de hacer una escuela de cambio climático con jóvenes en la Comuna 2, que nos parece muy interesante porque es necesario introducir la discusión, pero lo voy a dejar ahí en problemas. Eso es lo que le estamos dejando. Y con relación a la pregunta, ¿cómo es progreso?
No siempre ha sido así, pero yo creo que cada vez las ciudades, y no lo pongo en Medellín, sino que yo siento que es un asunto global, pues David Harvey lo describe muy bien. La ciudad capitalista es una ciudad, acumulación por desposesión le llama el hombre, ¿cierto? Y creo que ahí hay un asunto, es el modelo de ciudad capitalista y hoy el modelo de ciudad neoliberal que tenemos. O sea, es un asunto de acumular por desposesión, por despojo de unos para ganancia de otros. Entonces, no creo que tenga que ser así siempre. Creo que también tenemos que pensar en otros modelos de ciudad, pero tampoco creo que sea inmediato, o sea, como que el cambio, la transformación sea ya, sino que hay un asunto que hay que continuar trabajando. Bueno, con respecto a la pregunta de mi compañera, constantemente uno trata de ofrecer lo mejor a su ciudad, a pesar de que, de que no exista pues como el sentimiento de gratitud ni reciprocidad en lo que uno da con amor y lo que no necesariamente recibe a cambio, pero seguimos en esta lucha, ya empezamos, ya no nos devolvemos, ya el proceso comenzó, o sea, el proceso de liderazgo social y comunitario y político y de territorio es una ruta sin retroceso. Así pretendan intimidarnos, burlarse de nosotros, hacernos bullying, matoneo, seguimos ahí y lo seguiremos haciendo en donde estemos, en la ciudad o por fuera de la ciudad, seguiremos ahí. En el tema del medio ambiente, no solamente se trata de sembrar arbolitos o tener un espacio verde, sino tener conciencia de la huella de carbono, de los cambios climáticos. COP16, mira, ¿qué es la COP16? Y se burlan de eso, de una COP16. Entonces, estamos precisamente luchando contra la incultura, contra la insensibilidad, contra el despotismo. Para mí, eso son formas de despotismo, de burlarse de iniciativas de vida, de que el cambio y las transformaciones sociales nos compete a todos, incluso a los periodistas, incluso a los empresarios. Y yo no soy de las que creo que todos los empresarios trabajan por encima del ser humano y para acabar con el ser humano. No, hay empresarios con conciencia social y ambiental. Entonces, ¿y cuándo comenzó todo esto? Pues no soy historiadora ni socióloga, lo definió muy bien, pero yo sí pienso que esto comenzó desde que el desarrollo se dejó de ser integral para convertirse en una selva de cemento. De pronto para sobre la pregunta que hacía o el aporte que hacía el compañero allá, cómo somos innovadores y cambiamos el escenario en el que nos movemos y no estamos alrededor de la agenda que nos impone el modelo, es una, digamos que un planteamiento bastante interesante y que nos lleva hacia la perspectiva. Lo abordaría como el ingeniero y el arquitecto. Él está haciendo allá un planteamiento arquitectónico y como que no tenemos la ingeniería, ni los materiales, ni los procesos, ni la capacidad, pero en esa ruta vamos, así somos capaces de encontrar una posibilidad de crear un trabajo, una sinergia en ese trabajo popular para que podamos apostarle a modelos de ordenamiento y propuestas desde la ciudadanía que tengan la fuerza que requiere llegar al campo de juego en unas condiciones más equilibradas. Respecto al tema de la gestión ambiental, creo que también hay que recurrir ahí como a los temas de la ecología, pero la ecología humana, ¿cierto? Entonces hay una especie que se sale de ese ecosistema y que somos nosotros, que de alguna manera, por lo menos la gestión ambiental es una contención para que estos proyectos no arrasen pues de la manera que lo han hecho tradicionalmente.
porque antes no había estas consultas previas, ni había estos espacios de participación, ni había la posibilidad de audiencias y de acciones populares y todos esos recursos que le van arrojando luces a la comunidad. Entonces, creo que ahí ya hay un elemento, apropiarse de esa gestión ambiental y esa posibilidad de participar en esos escenarios, eso de alguna manera puede cambiar la agresividad con que esos proyectos llegan al territorio. Sí, yo creo que, a ver, hay un momento bueno, a pesar de que suene duro, por la realidad, por la velocidad con la que va el despojo y la velocidad con que va la toma de conciencia y la articulación. Tal vez en este momento, si tomo la foto ahora, pues es preocupante. Pero si miramos el lapso de tiempo de cómo fue que se impuso el modelo neoliberal en Colombia, pues podemos decir que hoy está emergiendo procesos organizativos y se están articulando. Lo que buscó el modelo y parte de esa forma sanguinaria como se impuso nace aquí en Medellín, en Antioquia, Córdoba, toda la lógica paramilitar como la conocimos en su momento, que ahora se está otra vez reposicionando, pues tenía como objetivo de fondo es imponer, instaurar un modelo económico, acabar con las cooperativas, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, etcétera, etcétera, e imponer este modelo. Aún y a pesar de eso, si lo miro en ese lapso largo de tiempo, lo que hoy estoy observando, lo que estamos observando es que están emergiendo procesos organizativos que aún no, faltaría que recuperaran la articulación que tal vez se tenía en el pasado, pero que están en este proceso, por ejemplo, de formación. El proceso de formación que está terminando con la Universidad de Antioquia en temas urbanos. Bueno, conozco varios, en la Comuna 8 se está realizando todo un proceso de formación también, que se derivó también en el pasado de procesos organizativos populares. Es decir, están ahí, siguen palpitando, siguen resistiendo y hoy están emergiendo, están como levantándose nuevamente. Que tal vez tenemos el desespero de que necesitamos que sea mucho más rápido y veloz. Y hay procesos organizativos que no esperábamos que se están dando en comunidades en las que no había. El Metro del 80 obligó, como dirá por ahí algún chiste, la situación obligó a que se organizaran, pero la capacidad nuestra de poder articular y poder poner a conversar esas ciudades y esas necesidades de las diferentes ciudades. Ahí también está, y por eso lo anclamos en la categoría víctima del desarrollo, aunque deberá ser esperanzador, pero porque la lucha también es un asunto de reclamaciones y de lugares también jurídicos en este sistema. Están los compañeros y compañeras informales que se están peleando codo a codo un espacio para su actividad económica, que la pelea también por la economía popular, las asociaciones, las cooperativas, las agremiaciones en torno a Moravia. Es decir, hay muchas experiencias de resistencia y de construcción de ciudad que ahora nos exige conectar. El momento nos exige conectarlo para podernos, como dice el compañero, poder en realidad disputar la ciudad. Por ahora ahí es una ciudad muy hegemonizante y muy hegemónica, trazada por los centros de poder, y algunos dicen construida en el piso 12, no de la alcaldía ni de la gobernación, sino de San Fernando Plaza, donde se reúnen el grupo empresarial antioqueño. Y desde ahí se traza la ciudad, y las ciudades desde ahí también a través de sus centros de pensamiento como Urban EAFIT y como otros centros de pensamiento, pues van delineando para hacia dónde debe dirigirse la ciudad. La capacidad nuestra debe estar en articularnos y construir nuestros propios centros de pensamiento. Y estas articulaciones nos pueden llevar hacia allá y empezar a advertir lo que ya está ocurriendo en Bello. En Bello, toda la población de Medellín se está corriendo hacia la zona, al área metropolitana y hacia la parte del oriente. Y el problema es de planeación también. No va a haber agua suficiente. Están construyendo una ciudadela en la parte alta. 12.000 personas se supone que pero no hay vías, las vías siguen siendo las mismas, que se llenan de huecos a cada rato, huecos gigantes. Entonces, allá hay una problemática seria, eso es como una bomba de tiempo.
Y ahí hay que fortalecer la capacidad organizativa para advertir lo que viene y poder ir conectando. Entonces yo creo que hay mucha esperanza y mucho trabajo y mucha resistencia que va caminando. Incluso el movimiento por el derecho al aire también está ahí conectado, porque todos son víctimas del desarrollo, incluyendo lo público. La venta de las acciones de UNE tiene que ver con esto, porque es el mismo modelo. El problema es que no los conectamos, pero ahí está la tarea, conectar todas esas luchas y poder todos juntos movilizar acciones de transformación. El metro lo están privatizando hace rato, todos sus servicios están privatizados y eso ha hecho que la calidad también vaya disminuyendo y se cayó un vagón y hace poco se chocaron otros dos y lo estamos viendo cómo va ocurriendo y eso obedece. Piedad Córdoba le estaba haciendo seguimiento de ese proceso de cómo se estaba privatizando paulatinamente el metro. Desafortunadamente se nos fue y esa información quedó ahí en suspenso, pero ya lo estamos viendo las consecuencias. Si somos capaces de articularnos, este espacio, cómo se articula con los procesos, otros procesos de ciudad y cómo logramos generar desde abajo, como lo dijo ahorita el compañero, desde abajo pensar una agenda de ciudad propia, colectiva, común, plural, pero conectada, pues lo haremos. Y eso ya está sonando, o sea que vamos avanzando. Por aquí hay otras intervenciones que se desean hacer, voy a pasarlas. La compañera, por aquí hay una, dos, con esta cerramos entonces la transmisión. Y bueno, ya les cuento que tenemos también preparado para la próxima semana. Buenas tardes a todos. Pues ya lo han dicho las personas que están acá sentados, los compañeros, lo han hablado, yo creo que las personas que han salido acá a expresarlo, es cómo nos articulamos y no es ellos que le están dejando a la ciudad, sino nosotros qué le estamos aportando a nuestro territorio. Y hablar de lo ambiental no puede ser un discurso bonito para ver el árbol o la flor o cuidar la mascota, sino también es articularnos nosotros, hacer nuestra propuesta. Lo decía Alfonso, y yo creo que todos lo han dicho, desde sus diferentes experiencias profesionales y de vida, es cómo nos articulamos, cómo traemos esos profesionales. Es que miren, el tema del urbanismo lo decía la abogada, en la Plaza de Bello han puesto materitas y eso es paisajismo según los arquitectos, ¿cierto? Yo soy constructora, entonces resulta que la NRS 10, que es la norma sismoresistente que rige a Colombia, tiene unos planteamientos y tiene naturalmente una normatividad. ¿La cumplen o no la cumplen en los distintos municipios? Bello no la cumple, ¿cierto? Yo soy de Bello. Yo les puedo decir que si nos ponemos juiciosos con esa norma en Bello, habría que demoler estructuras hechas por empresas como Capital, como Coninsa, pero que la Secretaría de Planeación de Bello desde sus curadurías les dio licencia. ¿Por qué razón? No sabemos, ¿cierto? Pero entonces todo tiene una articulación, como lo decía Alfonso. Entonces es nosotros desde mis zapatos, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? Para que estos procesos que los compañeros tienen y que conocen y que todo eso salen fortalecidos. Muchas gracias, secretaria. Ay, Silvia. Primero que todo, buenas tardes. Bueno, vengo, como digo yo, aquí, ¿quién me trajo a mí? Me trajo Corporación Región, ¿cierto? Entonces yo vengo a hacer la pregunta. Están diciendo, nos están diciendo a nosotros mismos, ¿cómo nos hacen lo que nos hacen y no nos lo advierten? Eso es como uno saber que el hijo le hizo un delito y espera que llegue y sin decirle por qué, yo te voy a castigar. Eso están haciendo con nosotros. ¿Cómo desde muy antes están haciendo un proyecto del Tren del Río? Nosotros estamos en una vereda que, mejor dicho, para hablarlo sinceramente y con mucho dolor, nos están desangrando lentamente y sin avisarnos. Nos están desangrando, nos están cerrando las puertas y nos están desangrando lentamente y sin avisarnos. Nos cortaron y nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que está, pues por las noticias se escucha, los comentarios de las grandes entidades, porque nosotros
podemos estar grandes. Crecimos un poquito con la sopita que nos tomamos de niños, pero sinceramente la mayoría de mi vereda somos campesinos, que somos desplazados por la violencia, que somos víctimas de los grupos armados. Por ejemplo, mi persona, muchos conocidos en mi vereda, somos víctimas de los dos grupos armados que habían en el 95 hasta el 2000, bien acomodados en nuestro país. ¿Es cierto? Entonces, ahorita, ¿qué nos hacen? Primero que todo, las mismas entidades dejan de entrar. Tengo entendido que el gobernador, el presidente luchan porque no hayan minas ilegales en nuestras veredas, en nuestros municipios y en nuestro departamento. Pero en mi vereda la hay. Disimuladamente, pero la hay. Nos tienen acorralados. Entonces, ahorita, encima, sin avisarnos, sin decirnos cómo nos podíamos defender, cómo podemos llegar a salir bien favorecidos, el proyecto del Tren del Río. Entonces, ahí, ¿cómo estamos? Mal. ¿Cómo nos sentiremos nosotros? Mal. Nos hicieron unas reuniones en 2018 donde nos dijeron, sí, estoy de acuerdo, nuestra vereda es culpable de varias cosas, pero ahorita, ¿qué está pasando? Los poquitos que han cogido una monedita la están invirtiendo en una parte donde no hay quien les diga, ni la policía ni nadie, no construyan más, no se gasten su dinero, que no se sabe si se van a quedar aquí o se van a ir. Entonces, esa es mi pregunta, se la hago al profe y se la hago a Corporación Región. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer o cómo nos podemos defender? Muchas gracias. Usted, Silvia. Astrid. Bueno, no, mi intervención más es con respecto al cuestionamiento ambiental de la compañera. Y es una invitación más a la juntanza, a que todos estos lunares que se están desarrollando en la ciudad seamos conscientes, como decía Alfonso, la estrategia de la administración se está llevando a cabo exitosamente. ¿Cuándo va a empezar la nuestra? La estrategia de ellos es desarrollar la ciudad a través de lunares. ¿Y cuándo va a ser la estrategia nuestra de juntar todos esos lunares y que se vuelva la gran mancha? Y que esa gran mancha haga resistencia, porque todo el ordenamiento territorial dentro de su propuesta, cómo se debe desarrollar el territorio, se hace una propuesta de desarrollo, cambio de suelo, lo que quieran que se dé en ordenamiento territorial, en la revisión y ajustes. Pero esto tiene que pasar por un determinante que se llama ambiental. Las organizaciones, las CAR o quien tenga que ver, en este caso el área metropolitana o Corantioquia, Cornare, tienen que ver, determinar si es viable o no la propuesta de territorio que se hace. El determinante ambiental, hay 15 días para definir la propuesta de territorio con respecto a ese ordenamiento. Entonces, somos todos los que nos tenemos que unir y ser vigilantes qué están proponiendo y si esos determinantes ambientales, si los va a cumplir la autoridad ambiental. En este caso, las corporaciones autónomas, área metropolitana o quien se determine como autoridad ambiental. Son 15 días después de las propuestas que se hagan en ordenamiento territorial. Tenemos todos que estar pendientes, atentos, juntarnos y rechazar. Le digo que qué dice Alfonso, qué dicen ustedes de forma concreta y concisa, porque acabamos de llegar al final de la transmisión. Claro, nosotras y nosotros nos vamos a quedar aquí hablando otro ratico, pero la transmisión debemos cerrarla. No, dale, hágale, Eliazar, con la tuya cerramos. Ya, que chao. Bueno. Bueno, yo resalto lo que dice el profesor Alfonso. Yo soy muy juiciosa, ustedes, los compañeros, dicen que era la más juiciosa en las evaluaciones. Es cierto. Trato como de leer siempre antes de ir a cada tema como para no llegar como en blanco, estar muy informada y cada día esto es el universo de lo público, el universo de lo urbano, el universo de la ciudad, el universo del tema del medio ambiente y cada día tenemos más y de lo jurídico, porque precisamente
¿cuánto hace fue que yo estudié Derecho Administrativo? Pues yo voy a tener que volver a revisar entonces el concepto de bien afectado a uso público y bien fiscal. Y resulta que las dos cosas son del tema público. Y el riesgo de estas nuevas alianzas público-privadas, la nueva ley del 2002. Entonces, mira que constantemente tenemos que estar muy, muy juiciosos, muy comprometidos precisamente con lo que pasa en nuestros territorios y cómo nos afecta y cómo podríamos buscarle la salida y cuáles son nuestros derechos y mecanismos. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana, volverlos a retomar, las acciones públicas, volverlas a retomar, derecho de petición, acción de tutela, acción popular, acciones de cumplimiento. Por ejemplo, estábamos haciendo en Bello un ejercicio de las PQRs, a ver qué tal tantear si están comprometidas o no y comprometidos o no con la política pública para las mujeres. No les interesa, no les interesa. Gracias, Pau. Concreto. Quiero resaltar solamente una cosa que también decía Alfonso, y es que hay mucha esperanza. O sea, a pesar de, hay mucha esperanza. Y recalcar que lo poco o mucho que tenemos en esta ciudad, y con eso política pública de protección a moradores, que el derecho a la ciudad sea un principio del POD, que en diferentes espacios se ha planteado, es que eso no es un regalo, hace parte también de la lucha y la movilización de las organizaciones sociales de base de la ciudad de Medellín, y que en esa lucha y en esa movilización se han ganado cosas. Insisto, no quiero saber si es mucho, no quiero decir si es poco, si han ganado cosas, y que eso también nos tiene que llenar de esperanza para continuar. El camino es largo y culebrero, pero hay que caminarlo. Pues la historia nuestra es de luchas. Ha atravesado toda la columna vertebral de la historia del país. Unos tratando de aporrear y otros tratando de organizarse para resistir y construir. Y en ese punto estamos, solo que cambiaron algunas condiciones. Y en esas condiciones las debemos comprender muy bien para seguir luchando, resistiendo, articulando y construyendo lo que nosotros sabemos construir, que son ciudades para todos, o barrios o comunidades para todos. Eso es. Como les anunciábamos, entonces hasta aquí llega la transmisión. Nosotros nos vamos a quedar otro ratico aquí conversando. Les invitamos para la próxima semana, misma hora, 2:30. Ahí vamos a estar dialogando sobre otras alternativas de cómo habitar y comprender la ciudad. Estaremos con la profesora Gloria Naranjo, que nos va a proponer la conversación sobre la perspectiva de la paz territorial urbana. Y vamos a estar con Paola Blabnes, que hace parte del colectivo CIPSA de Argentina, que son las compañeras que nos han estado proponiendo este tema del derecho de las mujeres a las ciudades. Ellas nos van a hablar desde la perspectiva de género, cómo pensarnos el ordenamiento territorial, cómo pensarnos el habitar y construir ciudades. Entonces, les invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles y bueno, hasta pronto.